Diario Colatino presenta las principales noticias de la primera semana del mes de julio de 2025. Una vida y un legado para El Salvador, doctora María Isabel Rodríguez. De pie y con prolongados aplausos culminó el acto de presentación del libro María Isabel Rodríguez, Su vida, sus tiempos, realizado en el histórico auditorio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, UES, quienes rindieron el homenaje a una de las más renombradas mujeres salvadoreñas. La trayectoria intelectual, científica y humana de la doctora Rodríguez le ha permitido ser reconocida, y se refleja en su libro, cuando leemos el prólogo elaborado por el doctor Salvador Moncada, quien se refiere a ella como una distinguida científica, educadora y política de la República de El Salvador y el mundo, dijo el rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla. La doctora María Isabel Rodríguez es una mujer que ha roto paradigmas, siendo la primera decana de la Facultad de Medicina, la primera rectora con 2 periodos consecutivos de la Universidad de El Salvador, así como primera mujer representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y en otros campos sociales. Para nosotros es un orgullo, dado que en el desarrollo de su vida personal y profesional se cruza entre la academia y la política, dando así aportes significativos en la investigación científica, la salud internacional en OPS-OMS. Y cuando allá en 1972, después de la toma del campus universitario, es exiliada y se va a México, reseñó el rector. No obstante, fuera del país, la doctora Rodríguez realizó una serie de acciones que le dieron reconocimiento a nivel internacional, expresó el rector Quintanilla, destacando sus aportes en el campo de la medicina social, que ha impactado a varias generaciones. Siendo rectora, la doctora Rodríguez defendió con firmeza la autonomía universitaria y trabajó en la internacionalización de la Universidad de El Salvador, mediante alianzas estratégicas con universidades extranjeras, que ahora seguimos cultivando a través de todo ese esfuerzo de ella, agregó. Reconozco el rol de la doctora Rodríguez en el campo de la medicina social, siendo promotora de una reforma de salud en donde promovió la atención primaria, equidad y gratuidad de los servicios con un enfoque de derechos, en donde fortaleció los equipos comunitarios de salud familiar, ECOS, y garantizó el acceso a medicamentos esenciales, reiteró Quintanilla. Un libro más que lectura. El director editorial del libro, el doctor y científico, Salvador Moncada, nacido en Honduras, quien graduado de la Universidad de El Salvador, UES, colega y amigo de la doctora María Isabel Rodríguez, es uno de los investigadores más influyentes del mundo, y sobre el evento y la doctora Isabel Rodríguez expresó: este es un día especial, alegre y magno en el lanzamiento del libro en homenaje de nuestra querida Isabel Rodríguez. Hemos trabajado en este libro por 2 años intensos, pero agradables, en los que María Isabel nos ha permitido adentrarnos en su vida, en sus intereses, sus logros, su visión del mundo y sus esperanzas. Un trabajo que ha sido interesante, y como en tantas ocasiones su personalidad magnética y su liderazgo han sido elementos aglutinadores y claves del éxito. En donde han participado muchas personas a las que quiero agradecer, la lista es larga de tal manera que sería difícil de hacerlo, porque podría olvidarme de alguno y sería injusto, mencionó Moncada. Sobre el libro, Moncada compartió que el grupo de trabajo tuvo la certeza desde el principio que a la doctora María Isabel solo la podía entender en todo su significado si era vista desde el contexto histórico de esos 100 años de vida y que calificó ricos de la historia de El Salvador y en los que le tocó vivir. Amnistía Internacional declara presos de conciencia a Ruth, Alejandro y Ángel. Amnistía Internacional declaró como presos de conciencia a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Enríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, quienes fueron capturados como parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública. La designación como persona prisionera de conciencia por parte de Amnistía Internacional se basa en un riguroso análisis de las circunstancias de la detención. Se otorga a quienes han sido privadas de libertad exclusivamente por expresar pacíficamente sus ideas, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad, u otras características protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio. Tras el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil.
El recrudecimiento de este patrón en las últimas semanas es una clara señal de alerta sobre la velocidad con la que el gobierno de Nayib Bukele está desmantelando el espacio cívico, enfatizó Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Callamard dijo que, al nombrar a Ruth, Alejandro y José Ángel como personas presas de conciencia, Amnistía denuncia la represión de Nayib Bukele y expresa su solidaridad con la comunidad de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador. Asimismo, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que utilice todos los medios a su alcance para frenar este giro autoritario y exija a las autoridades salvadoreñas que pongan fin a la criminalización de quienes defienden los derechos humanos, así como a la persecución de organizaciones sociales, medios de comunicación independientes y periodistas. Los perfiles de las 3 personas presas de conciencia reconocidas por Amnistía Internacional reflejan claramente los sectores que el gobierno de Bukele busca eliminar, es decir, líderes comunitarios, personas defensoras del medio ambiente y el territorio, y quienes denuncian violaciones de derechos humanos o exigen transparencia. Amnistía Internacional indicó que estas designaciones también representan un reconocimiento a todas aquellas personas que, por ejercer pacíficamente sus derechos en El Salvador, enfrentan criminalización injusta o viven bajo constante vigilancia, hostigamiento y amenaza de ser procesadas. Amnistía Internacional expresó a las autoridades salvadoreñas la urgencia para liberar de forma inmediata e incondicional a las personas reconocidas como presas de conciencia y cesar el uso indebido del sistema penal que persigue a quienes ejercen pacíficamente sus derechos. También se solidarizó con otras víctimas de la criminalización, cuyos casos ejemplifican este patrón represivo del gobierno. Ninguna persona privada de libertad debe, bajo ninguna circunstancia, ser sometida a regímenes especiales que impliquen incomunicación o la pérdida del derecho a visitas familiares o contacto con su defensa legal. Estas garantías mínimas no son privilegios, sino obligaciones básicas del Estado conforme al derecho internacional de los derechos humanos, recalcó la organización. La noticia del New York Times debe ser de debate público, sostiene Manuel Flores. Manuel Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, dijo que los señalados en el reportaje del New York Times deben responder y las autoridades deben iniciar una investigación, y que esta noticia debería ser parte del debate público por su relevancia. El lunes pasado, el medio estadounidense The New York Times reveló que el director de centros penales, Osiris Luna, intentó, en 2020, brindar información de la tregua que hubo entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Osiris Luna pidió un asilo de lujo a cambio de testificar en contra del gobierno de Bukele por su tregua con las pandillas. Los que deberían de dar una respuesta es el gobierno, los señalados con nombre y apellido, dijo Manuel Flores en el espacio de entrevista con Julio Villagrán, al ser preguntado sobre el tema. Flores destacó la hipocresía de la política del país, y cuando hablo de hipocresía no se salva casi nadie, porque la política ha servido para jugar con el pueblo. En una entrevista lo dije, deben de ser juzgados sin excepción, todos los que negociaron con la sangre del pueblo, en referencia a pactar con las pandillas, agregó Flores. El gobierno de Bukele ha sido señalado en múltiples ocasiones de negociar con las pandillas para reducir el número de homicidios, sin embargo, Bukele ha negado estas negociaciones. Periódicos de Estados Unidos como The New York Times saca una noticia sobre que Osiris Luna habría intentado confesar las negociaciones del gobierno y las pandillas. Lo primero que debe de hacerse es investigar si es verdad. Pero, al contrario, tratan de ocultar la noticia cuando no le conviene. Flores sostuvo que debería ser objeto de debate la noticia del New York Times, el cual catalogó como escándalo mundial, sin embargo, tratan de ocultarlo. El dirigente político comentó que ningún diputado, ministro o dirigente de Nuevas Ideas ha opinado sobre la noticia, porque de manera cobarde están escondidos. Hasta aquí las principales noticias de la semana. Hasta la próxima.